de la cuarta revolución industrial y nuevas tecnologías, desafíos para los trabajadores y el mundo del trabajo. Quiero invitarles para este panel a la compañera Nayaret Quevedo, representante de la ICP del Cono Sur, a quien le damos un grande aplauso. Al compañero Hugo Godoy, de la CTA Autónoma de Argentina. A la compañera Jordania Ureña, de la Confederación Sindical de las Américas. Y al compañero Manuel Ahumada, de la Confederación de Trabajadores del Cobre y consejero nacional de la CUT Chile. Bueno, para iniciar entonces vamos a dejar la presentación y la intervención del compañero Hugo Godoy de la CTA Autónoma de Argentina. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de la CUT que han invitado a nuestra central de trabajadores de la Argentina Autónoma a participar de esta Cumbre de los Pueblos. Estamos muy orgullosos, hemos venido con una importante delegación y bueno, y la satisfacción de estar una vez más aquí en Chile expresando nuestro respaldo y nuestro acompañamiento de esta rebelión popular que se está desarrollando y de la cual Unidad Social es un articulador fundamental para construir la unidad del movimiento popular y encontrar a esta posibilidad de esta floreciente rebelión la posibilidad de canalizarla hacia una perspectiva de cambio de la Constitución en este país para terminar con la Constitución pinochetista y de abrir el cauce a un nuevo tiempo de gobiernos populares en este país. Así que la enorme alegría, la enorme satisfacción de ser parte de esto. En segundo lugar, bueno, hemos sido convocados a discutir el impacto del desarrollo tecnológico, de la revolución tecnológica, pero quiero en primer lugar hacer una aclaración, porque siempre cuando se abordan estos temas, o este tema en particular, nos convocan a hablar del futuro del trabajo. Y nosotros queremos hablar del presente del trabajo, porque el impacto negativo que tiene paradójicamente un salto cualitativo en la vida de la humanidad como es el desarrollo tecnológico, se convierte en un mecanismo de atraso y de regresión para sectores importantes de nuestros pueblos, producto de la concentración y de quienes controlan y poseen el manejo de esos avances tecnológicos. Entonces, la realidad de discusión que está en el fondo es la distribución del poder y el control sobre el desarrollo científico, tecnológico y del conocimiento que emana del propio desarrollo humano y del desarrollo de los pueblos, concentrados en pocas manos, fundamentalmente en posesión de empresas transnacionales que llevan, que generan, que desarrollan sus riquezas y las concentran para el bienestar de unos pocos en los países centrales. Y solamente para beneficiar a las élites entreguistas y coloniales que gobiernan nuestros países. Esto nos parece que es importante porque el camino en la disputa cotidiana por cómo se socializa el conocimiento científico-tecnológico y cómo se socializa la renta que genera ese desarrollo científico-tecnológico tiene que ver con la construcción de poder
de nuestros pueblos, de poder organizado, de poder de conciencia, de poder de construir alternativas culturales a los modelos de control global y también de poder de control sobre los estados soberanos, porque también hay que decirlo, este manejo de las empresas transnacionales, este control del desarrollo científico-tecnológico, tiene a escala global, tiene que ver con la construcción de un gobierno global de las transnacionales, donde ya los ministerios de economía de los estados nacionales es el Fondo Monetario Internacional, ya no son los ministerios de economía a nivel local. O los ministerios de defensa de los países nacionales ya no son los ministerios de defensa, sino que es la OTAN, donde los tribunales nacionales, las supremas cortes nacionales, ya no son los tribunales nacionales de justicia de los estados nacionales, sino que es el CIADI. Y así podemos seguir de seguido hablando de la OCDE, hablando de la OMC, de esos instrumentos del poder global y del gobierno global que avanza por sobre la soberanía de los estados nacionales. Y eso es poder concentrado en pocas manos o poder de los pueblos a través de sus organizaciones libres y a través de estados populares y democráticos efectivamente soberanos. Estas son las batallas en las que está inserta esta discusión sobre el impacto del desarrollo tecnológico en la organización laboral de la sociedad, de nuestra sociedad, en el futuro, pero fundamentalmente en el presente. Y es por eso, algo se mencionó en el panel anterior, que para todos los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, en particular, el desarrollo de esta lucha por una nueva constitución nacional en nuestra hermana patria chilena va a tener un impacto muy profundo sobre las luchas de todos nuestros países y de todos nuestros pueblos. Y estoy seguro que es por eso la importancia que para todos los que estamos aquí de distintos países hermanados con el pueblo chileno, tiene esta cumbre de los pueblos. Para diagnosticar, para pensar, para analizar la realidad de nuestras fuerzas, pero también para planificar la perspectiva del desarrollo de las acciones de la lucha de nuestros pueblos. Por eso es que nuestro aporte principal a este debate tiene que ver con estas cuestiones de integrar, de ubicar esta problemática específica en el desarrollo de la construcción de una estrategia de poder de la clase trabajadora y de nuestros pueblos a escala nacional y a escala latinoamericano y caribeño. Y a escala también del debate que aquí también se planteó de qué es esta disputa contra el modelo y el sistema capitalista. Porque en el fraccionamiento de los campos populares de nuestros países se encuentra fundamentalmente las distintas búsquedas para construir un paradigma distinto de sociedad. Nosotros solemos decir en la Argentina, repetir algo que no nació en nuestro país, pero que nos impacta fuertemente, que hay una realidad en el mundo, en el planeta, donde es más fácil imaginar el fin del planeta, su estallido, no por luchas de rebelión, sino por
el desarrollo inhumano del afán de ganancia de unos pocos, es más fácil imaginar eso que imaginar el fin del sistema capitalista. Por lo tanto, el desafío principal de estos debates tiene que ver con la imperiosa necesidad de construir un nuevo paradigma civilizatorio para la humanidad, donde los intereses y los valores que tenemos como clase trabajadora y como pueblo estén en el centro de un nuevo paradigma civilizatorio, que en algún momento se llamó socialismo como el sueño más hermoso que fue capaz de alumbrar la sociedad, y que producto de diversas crisis del desarrollo, de las distintas propuestas que emergieron en un afán de construcción del socialismo desde el principio del siglo pasado hasta el presente, entró en crisis y en duda de su denominación, pero también fundamentalmente de su propuesta civilizatoria alternativa. Entonces, nosotros creemos que nos tenemos que animar a avanzar en estas perspectivas de construir un paradigma alternativo, porque si no, todas las estrategias sectoriales, todas, ya sea de distintos sectores de los campos populares o de los distintos pueblos de nuestras naciones emergentes con afán soberano, quedan limitadas en la imposibilidad de enfrentar este gobierno global del que hablábamos al principio. Todas las propuestas alternativas que seamos capaces de generar de camino a construir formas, iniciativas, organización, cultura, que permitan a los pueblos apropiarse de este acumulado social y cultural, que ni más ni menos es eso, el desarrollo tecnológico, apropiado en unas pocas manos. Todos los mecanismos que hagamos en ese camino van a quedar a mitad de camino, valga la redundancia, en tanto y en cuanto no estén imbricados en una estrategia de una construcción civilizatoria nueva, alternativa al sistema capitalista. Y ahí es donde las propuestas, algunas denominadas revolucionarias de distinto tipo, otras denominadas progresistas de distinto tipo, otros de nacionalismos no fascistas denominadas de distinta manera, ahí es donde debemos encontrar la confluencia de pensamiento y acción que nos permita hacer confluir nuestras luchas de rebeldía, nuestras luchas de estrategias políticas para que los trabajadores y los pueblos seamos generadores de nuevos gobiernos y de estados democráticos y populares, pero en perspectiva de un nuevo afán civilizatorio, de un nuevo paradigma de sociedad. En esta perspectiva es que los trabajadores de la CTA Autónoma en la Argentina realizamos hace 2 días atrás un Congreso Nacional que tuvo la característica de que hubo más de 16 representantes de centrales sindicales. Me quedan 3 minutos, o sea que tengo que hablar del tema rápidamente. O me extendí mucho en el mal uso del tiempo, o creí que tenía más tiempo. Pero en ese congreso yo me preguntaba por qué hubo tanto interés, por qué hay tanto interés en venir a Chile, estar con ustedes, en ser parte de esta cumbre de los pueblos. Porque evidentemente el territorio de disputa ya no son nuestros territorios nacionales, es el territorio continental y caribeño. Y es el territorio del pensamiento en términos de construir una nueva experiencia civilizatoria, una salida en ese sentido. Y quiero decirles que ese congreso nos mandató
a expresarles no solamente nuestra solidaridad, sino que estamos a disposición de esto. Y el Congreso respaldó la propuesta de nuestro compañero secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Rafael Freire, a que la tarea de esta Confederación Sindical de las Américas para el año 2020 será incorporar a la agenda del encuentro antiimperialista contra el neoliberalismo y en defensa de las democracias, incorporar la construcción de un paro continental de toda la clase trabajadora en el año próximo, para que las luchas de Colombia, para que la lucha de Chile, de nuestro país, de Brasil, de Haití, se pueda unificar en un solo grito. Tenemos que debatir y pensar juntos, pero también construir juntos estrategias unificadas. Y simplemente esto para terminar respecto de cómo socializar la renta tecnológica y cómo socializar ese conocimiento. Primero, hay que socializarlo. Segundo, que los estados tienen que apropiarse de parte fundamental de esa renta que hoy está en control de esas grandes empresas transnacionales. Tercero, que hay que construir al interior de los estados nacionales espacios de participación de las organizaciones libres del pueblo para pensar y desarrollar la organización del trabajo, la distribución del tiempo de trabajo, la distribución de las ganancias, expresado no solamente en términos de salario, expresado también en términos de socialización del conocimiento y por lo tanto en inversión de tiempo del trabajo y recursos para la formación de los que tenemos empleo todavía en el ámbito formal y fundamentalmente de los que no tienen ni siquiera la posibilidad del empleo. Y eso no es una capacitación para adaptarse al esquema de producción de las empresas transnacionales, sino que es formación política, formación profesional y organización del Estado para que se reduzcan los tiempos de trabajo, se aumente la distribución de la riqueza de manera equitativa y para que la formación sea un bien comunitario controlado por el pueblo a través de su participación orgánica y autónoma en ámbitos que se constituyan en los estados nacionales y fundamentalmente a escala latinoamericana. Acá se habló de la necesidad de reconstituir la CELAC. ¿Y cuál fue el aspecto principal de la CELAC? Es que unió a todos nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe, incluida Cuba y Venezuela, que hoy están siendo bloqueadas por el imperio o golpeadas, como golpearon y echaron a Evo del gobierno, pero no estaba Estados Unidos. Ese es el modelo, porque la unidad de los instrumentos de unidad latinoamericana tiene que ser esencialmente antiimperialistas y construir estrategias comunes. Gracias por el tiempo, gracias por su atención. Un saludo y un abrazo fraterno de toda la clase trabajadora argentina. Muchas gracias, compañero Hugo Godoy de la CTA Autónoma de Argentina. Y antes de pasar la palabra a la compañera Nayaret, quisiéramos también saludar y brindarle un aplauso a quien también se integra al panel, el compañero Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos, CONSTRAMET, y también consejero nacional de la CUT de Chile. Primero que nada, saludar a todos los que están hoy día acá presentes, a todos, a todas y a todes. Decirles que en nombre de nuestra secretaria general, Rosa Pavanelli, van primero los saludos para toda la delegación que hoy día está participando en la Cumbre de los Pueblos, delegación que ha venido y que está conformada principalmente con los países desde México hasta la Argentina, que han venido a acompañar al pueblo chileno en este estallido social, pero también que han querido sumarse con participación a esta transformación que todos y todas esperamos que se haga a partir de lo que la gente está pidiendo y demandando en la calle. También un saludo muy afectuoso
de parte de nuestro secretario regional, de Yoselio Drummond, que también hubiese estado muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes y también aportando a esta transformación. Pues bien, para la Internacional de Servicios Públicos, hablar del futuro del trabajo, como dijo Hugo, es principalmente hablar del presente del trabajo. Y hablar del presente del trabajo sin considerar a los servicios públicos de calidad también es una contradicción. Con ISP venimos trabajando desde el año 2015, cuando recién la OIT estaba trabajando y ideando cómo iba a enfrentar el centenario esta discusión. Venimos trabajando con importantes compañeros que han viajado a la Organización Internacional del Trabajo, donde han aportado desde la visión del Estado, desde el rol del Estado, y la importancia que tienen los servicios públicos para el desarrollo de nuestros respectivos países. Y desde esa lógica comparto lo que hablaba Hugo con respecto a que aquí lo que está en juego, en debate y en disputa es el poder. Y por cierto, porque los empleados y empleadas públicas, los trabajadores del Estado, hemos estado durante mucho tiempo, más de 30 años, amenazados con toda la ola de privatizaciones que se han generado en el mundo y también con esta política de las multinacionales y las corporaciones que han intentado derribar nuestros servicios esenciales para la población. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la discusión sobre el futuro del trabajo para nosotros como ISP ha sido prioritario en nuestro trabajo, en nuestro plan de trabajo, en la formación que hemos llevado adelante con la juventud, con las mujeres, porque entendemos que desde el movimiento sindical tenemos también que proponer alternativas para superar la pobreza que viven nuestros países, porque estamos condicionados, ¿no?, con los objetivos de desarrollo del milenio, donde pareciera ser que no vamos a llegar al 2020 a cumplir absolutamente nada, así como seguimos, y sin embargo, las organizaciones sindicales, sobre todo del sector público, tenemos mucho que decir al respecto. Antes de empezar un breve análisis sobre lo que hemos estado discutiendo como ISP, quizás preguntarnos de qué estamos hablando, ¿no?, cuando mencionamos el futuro del trabajo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de revolución 4.0? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de digitalización, de inteligencia artificial? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas? Las respuestas a estas preguntas son un tanto ambiguas, ¿no?, porque cada uno tiene un concepto de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, como internacional no nos queremos centrar necesariamente en esa discusión, porque creemos que es un tanto bizarra, sino que principalmente nos hemos querido centrar en la problemática que hoy día tenemos los trabajadores y trabajadoras públicas para enfrentar este futuro, ¿no?, que es el trabajo del presente. Y desde ese punto de vista hablamos principalmente de un trabajo verdaderamente decente, que trabajemos este trabajo en el presente para construir un futuro para todos y todas. Y hablar en Chile del fortalecimiento de los servicios públicos también, hace 44 días podría haber representado una quimera, ¿no? Pero hoy día hablar del fortalecimiento de los servicios públicos, hablar de la reestatización, hablar de la remunicipalización gracias a este estallido social, que puso también en disputa lo que por muchos años los chilenos habíamos venido reclamando, cómo nos afectaba esto de la privatización, de que no subieran la cuenta del agua, que no subieran la cuenta de luz, ¿no?, y que nadie salía a la calle a reclamar, sino que esperábamos simplemente que nos llegara la cuenta abultada y nadie respondía por nosotros. Y creo que esa dinámica y esa coyuntura que hoy día le devuelve a los ciudadanos chilenos esa capacidad de poner también en discusión de quiénes queremos que administren nuestros servicios públicos, nos devolvió la esperanza a los chilenos de que podemos recuperar el agua, por ejemplo, a través de una nueva constitución. Nos dio la esperanza de que podríamos recuperar servicios privatizados, principalmente bajo una dictadura cívico-militar con una constitución absolutamente impuesta, a sangre y fuego, como dicen muchos. Entonces, ese es un punto esencial en países, sobre todo, como el nuestro, que ha sido un modelo para muchos de nuestros países latinoamericanos,
respecto a cómo es esto de comercializar los servicios públicos. Es fundamental para nosotros como ISP entonces plantear la centralidad de los servicios públicos para responder al acceso de los ciudadanos y ciudadanas a ellos, porque creemos que en la medida que podemos responder con servicios públicos de calidad en manos del Estado, provistos por el Estado, ¿no?, controlados también por nuestras organizaciones, pero que también que respondan a una sensibilidad de género, podría tal vez darnos la solución y podríamos también plantear esta discusión en la próxima constitución que queremos tener para nuestro país, que queremos discutir desde una asamblea constituyente con todos y todas. Es fundamental entonces para la ISP la universalidad de los servicios públicos, y cuando hablo de universalidad no solo que sean provistos por el Estado, sino que financiados por el Estado, ¿sí?, que tengan un carácter público, ¿no?, que tengan también un control y una provisión de parte de los empleados públicos. Creemos que, y hemos alertado hace mucho tiempo esto, que el camino de la privatización no es el camino, y dejar fuera esta discusión es negarnos también a hablar del futuro del trabajo. Por ello, como movimiento sindical, principalmente vinculados a la ISP, decimos que no hay futuro del trabajo sin que discutamos el presente del trabajo. No hay dignidad laboral en el futuro sin dignidad en el presente. Y queremos desde ahora la promoción del trabajo decente, pero además que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, el cumplimiento efectivo de los convenios internacionales del trabajo y el respeto a los derechos humanos fundamentales. No creemos que los servicios privatizados puedan garantizar derechos humanos mínimos a los ciudadanos de nuestros países. Creemos que el Estado cumple ese rol de garantizar justamente esos servicios que la gente necesita. Solo un dato, el 70% de la población en el mundo se atiende en los servicios públicos. Y eso no es menor en un país donde ese mismo 80% de servicios está privatizado. Por lo tanto, el rol del Estado en este país está dejando jugar a las empresas y está despojándose de un rol que es esencial, que es proveer, que es garantizar derechos humanos básicos, como el acceso al agua, como el acceso a la salud, como el acceso a la educación, que hoy día no lo tenemos como chilenos y chilenas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también somos claros en decir que esto no es una discusión académica, esto es una discusión política. Y desde ese punto de vista, el movimiento sindical tiene un rol importante que jugar. Quieren que los trabajadores y trabajadoras aceptemos un debate restringido sobre la digitalización, ¿no?, la revolución, cuando en realidad el debate es otro. El debate es qué modelo de sociedad queremos construir, qué tipo de trabajo queremos seguir teniendo. Trabajo Uber, las aplicaciones, qué tipo de trabajo queremos. Y en eso el Estado tiene un rol fundamental y lo vamos a seguir defendiendo en ese sentido. No nos negamos, por cierto, a debatir sobre las nuevas tecnologías, creemos importante, pero siempre y cuando estas nuevas tecnologías estén al servicio de la humanidad, estén al servicio de los trabajadores y las trabajadoras. Puedan estas nuevas tecnologías permitirnos a los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, trabajar menos horas. Frente a eso, hablando de la discusión que estamos hoy día viviendo en Chile respecto a disminuir de 45 a 40 horas la jornada laboral. Ahí sí queremos hablar. Sí consideramos que si esa es la mirada de la discusión de las nuevas tecnologías, sí queremos entrar a esa discusión. Creemos que no hay futuro del trabajo tampoco sustentados en valores de justicia, equidad e igualdad sin políticas públicas. Eso para nosotros es esencial y categóricamente decimos que no es posible hablar de futuro del trabajo si no hablamos al mismo tiempo del futuro del capital y el valor que el trabajo del cuidado, invisible para el mundo, pero estratégico para el capital, significa para los procesos de fortalecimiento del capital. Y con esto quiero decir que cuando la ISP se plantea introducir en la discusión de Naciones Unidas
hablar de servicios públicos de calidad con sensibilidad de género es hablar justamente de estos temas. Es decir, que el Estado tiene la posibilidad de discutir también cómo no solo organizamos los roles del hombre y de la mujer en la casa, sino cómo organizamos el trabajo, ¿no? Hoy día, el cuidado doméstico significa el 32% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Lo que quiere decir que si el día de mañana las mujeres decidiéramos parar el planeta, nuestros estados se estarían justamente teniendo que pagar ese PIB que hoy día se ahorran gracias a nuestro trabajo doméstico. Y de eso nadie habla. Por lo tanto, desde ese punto de vista, queremos también entrar a esa discusión y queremos que el Estado sea un ejemplo para ello, ¿no? Y por eso también está como política de la ISP seguir insistiendo en esta materia que no es menor. Hoy día las mujeres son las principales usuarias de los servicios públicos. Son las que van al consultorio, son las que acuden a las urgencias de nuestros hospitales, son las que llevan los niños a las escuelas públicas. Y de eso tampoco nadie habla. Queremos también poner como ejemplos que hoy día las empresas transnacionales que no pagan impuestos permiten que en nuestros países tampoco haya desarrollo y crecimiento y fortalecimiento de los servicios públicos. Y lo que estamos planteando como ISP es justicia fiscal global, que las organizaciones sindicales tengamos la posibilidad de incidir en la discusión de las reformas tributarias que hoy día en nuestros países se están discutiendo. Eso es un deber, porque cuando nos dicen que esos son temas técnicos, nosotros les devolvemos la discusión y les decimos, son problemas políticos. Porque simplemente preguntarse dónde quiero poner los huevos en la canasta. Y mis huevos los quiero colocar en el Estado, en el fortalecimiento de los servicios públicos. Y esto se va a lograr con sistemas tributarios justos. Hoy día la reforma tributaria que está en el Parlamento y que pese a todo el estallido social, el gobierno se ha negado a retirar del Parlamento, plantea la devolución de 830 millones de dólares al 1% más rico de este país. Con 830 millones de dólares en este país se financia la gratuidad de la educación. Y lo que está diciendo este gobierno es que les vamos a devolver a los más ricos la plata que hoy día el Estado está recaudando, gracias a la reforma tributaria anterior del gobierno de Bachelet. Esto no es un tema técnico, eso es un tema político. Y tenemos como movimiento sindical que incidir en esa discusión, porque no solo la reforma tributaria no se ha retirado del Parlamento, sino que tampoco se ha retirado del Parlamento el proyecto sobre el TPP 11. Entonces estamos discutiendo en la calle, estamos peleando en la calle y sin embargo pareciera ser que este gobierno no le entra. Y seguimos en el Parlamento con los mismos proyectos antiderechos, sala cuna universal, reforma tributaria, TPP 11, sin siquiera tener la voluntad de querer retirar absolutamente nada. La agenda antiderecho de Sebastián Piñera sigue intacta desde el día en que estalló socialmente este país y no se ha movido un acápite. Finalmente, para ir terminando, en ese sentido, hablamos del futuro del trabajo con todas estas cuestiones. Entonces no podemos hacernos cargo del futuro del trabajo si en el presente no analizamos estos temas. Si en el presente no discutimos el tipo de sociedad que queremos construir. Si en el presente no discutimos las condiciones laborales que queremos seguir teniendo como trabajadores. Si no discutimos en el presente la violencia que ha sido objeto la clase trabajadora en el seno de la Organización del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, cuando discutiendo un convenio sobre violencia y acoso laboral, el grupo empleador colocó y se autoproclamó como víctima de esa violencia. Entonces, ¿qué nos dijeron el año pasado? Discutan el convenio, pueden tener un convenio
que hable sobre la violencia y el acoso laboral, pero nosotros también nos sentimos tremendamente vulnerados y violentados cuando ustedes protestan. Entonces, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo también se nos están violando los derechos, se nos están cuestionando derechos que hace 100 años la clase trabajadora había conquistado. Y eso también es discusión del presente, porque si no defendemos con uñas y dientes lo que hemos conquistado hace más de 100 años la clase trabajadora, es imposible que sigamos avanzando sobre el futuro del trabajo con esas vulnerabilidades. Y finalmente, porque me queda poquito, ¿estoy bien en el tiempo, Tamara? Perfecto, en estos 3 minutos, bien. Por lo tanto, para ir terminando, creemos como ISP que las nuevas tecnologías deben estar definitivamente al servicio del nuevo modelo de desarrollo con equilibrio mundial. Creemos que el futuro del trabajo se tiene que hablar y conversar sobre igualdad de género, sobre inclusión de los pueblos originales. Tenemos que dar la pelea para seguir brindando espacios de participación igualitario al colectivo LGBTI o las disidencias sexuales. Eso también es parte de la discusión y de la agenda de la Internacional de Servicios Públicos. Es decir, queremos crear un mundo igualitario, equitativo, pero que este mundo igualitario, equitativo no sea y no se quede solo en el discurso. Queremos pasar a la acción como movimiento sindical, y ese pasar a la acción no lo vamos a poder hacer solos. Tenemos que hacerlo en alianza con los ciudadanos y ciudadanas de este país. Tenemos que hacerlo en alianza con los movimientos sociales, que hace 3 años atrás las mujeres nos dijeron ni una menos. Y mira lo que hemos logrado hacer durante los últimos 3 años, los 8 de marzo. Si el movimiento sindical se sigue quedando en la fila de estos procesos, vamos a perder. Seguimos siendo el movimiento sindical el último bastión que le va quedando a esta sociedad para hacer frente a la injusticia. Y creemos que esta injusticia se puede resolver con servicios públicos de calidad fortalecido, administrado, provisto por el Estado. Desde ese punto de vista, por supuesto, no nos negamos a hablar del futuro del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayarit. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Manuel Ahumada. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero presentarme, porque se habla de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Y sí, yo represento a la Confederación de Trabajadores del Cobre, pero que agrupamos principalmente a los trabajadores subcontratados del cobre, que es la tercerización un pilar fundamental del cómo se sostiene este modelo. Y no quiero partir mi intervención sin saludar una cuestión que es una tremenda noticia que se logra justamente en esta universidad con la lucha de los propios estudiantes que generan esa comprensión y además los trabajadores, y que se anuncia esta semana de que los 300 trabajadores subcontratados que se desempeñaban en trabajadoras principalmente, porque son el 90% mujeres, pasan a la planta y se firma un convenio de buen trato y un acuerdo de buen trato con esos trabajadores. Entonces al fin se genera la comprensión, y esperemos que el rector Solesi empiece a hacer eco en otros espacios del cómo se llega, principalmente por la pelea que dan los estudiantes y los trabajadores, pero cómo se llega a esa comprensión y cómo de alguna manera empieza a hacer eco en torno a ir terminando con el subcontrato como sistema principal de precarización del trabajo. Y solamente ese hecho nos da cuenta un poco lo que ha dicho Hugo y Nayarit. Yo creo que vamos a llegamos a la misma síntesis, pero es bueno plantearlo desde los distintos espacios en los que nos toca representar o estamos. Entonces, claro, a mí me toca representar un poco el cómo vivimos desde el subcontrato, pero que en definitiva todo gira en torno a la misma síntesis, que es la construcción de sociedad que nos tienen impuesta e instalada, que es poner en el centro el capital
y no poner en el centro, en la construcción de las sociedades, al ser humano como especie. No sé cómo voy a hacer el vínculo con la tecnología, pero lo voy a hacer al final. Y lo hago desde también el tema tecnológico. O sea, yo de profesión soy técnico en electrónica industrial, que tiene que ver fundamentalmente con el cómo se van automatizando procesos. Entonces también puedo hablar bien de cerca respecto al tema tecnológico. Pero mira, de alguna manera el subcontrato, ¿por qué se transforma en un pilar de este modelo? Y en un pilar de lo que es también de lo que es el plan laboral de José Piñera. Porque a través del subcontrato se descompone la relación más directa con el empleador, se termina con la responsabilidad que tiene que tener directamente con el trabajador, se dispersa esa relación, no permite a la organización, no permite fomentar la organización sindical y además la dispersa, y eso limita la fuerza de la clase trabajadora. Hoy día en la minería, del 100% de la mano de obra y de la fuerza de trabajo de la minería en Chile, el 80% está subcontratado. Y no solamente un tema de dispersión y de precarización del trabajo, sino que también es una herramienta principal para lo que ha sido la desnacionalización del cobre en Chile. O sea, si nosotros decimos hoy día, Codelco, por ejemplo, está produciendo el 30% de lo que o explota el 30% del cobre, pero tiene el 80% de la mano de obra subcontratada. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los excedentes que deja Codelco para el Estado, no me voy a meter en el tema de la ley reservada, que ahí se llevan el día, solamente haciendo la distribución de la torta, las utilidades que se lleva, la facturación de las empresas contratistas, si nosotros le arrogamos un 10%, siendo súper conservador, un 10% de utilidades de esa factura de terceros, es mucho más plata que la plata que deja Codelco al Estado. O sea, en la práctica, a través del subcontrato, también se privatizan los recursos naturales. Así de nefasto es el subcontrato. Y por eso, como Confederación, uno de nuestros objetivos estratégicos desde cuando nos constituimos como Confederación en el 2007 es el término del subcontrato. Y por eso no nos llamamos Confederación de Trabajadores Contratistas del Cobre, porque si nos pusiéramos así estaríamos asumiendo nuestra condición de tercera clase, porque en definitiva somos la fuerza principal hoy día de la minería, y no solamente de la minería, sino que la tercerización hoy día se extendió por todo el espectro económico, porque es una herramienta potente. Y desde ese punto de vista, o sea, y un poco tomando lo que planteaba Nayar, el debe en el que estamos las organizaciones sindicales, sin duda estamos al debe, pero sin duda también tenemos que reconocer la descomposición que ha hecho este modelo del movimiento sindical, lo difícil que es organizar, sobre todo desde el subcontrato, dentro de lo que es este plan laboral. Entonces, el modelo también va generando estas herramientas no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista de sometimiento de clase. Entonces, hoy día buena hora, y no podemos hablar de los impactos que genera la revolución tecnológica, si no hacemos este análisis y no lo contextualizamos dentro de lo que estamos viviendo hoy día como contingencia o contexto actual en Chile. Y que tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, cuando nos plantean, ok, ya, vamos a hacer un supuesto, porque todo tiene letra chica, no nos vengan a nosotros con el cuento de que esta cosa del convención constituyente le pusieron, es lo mismo y es una cuestión retórica respecto a la Asamblea Constituyente. No es una cuestión retórica.
y obedece exclusivamente a la arrogancia de la élite política y de quienes hoy día manejan ciertas granjerías de poder, de no hacer el reconocimiento incluso de la crisis que existe de representatividad profunda, y ese es uno de los acertijos que tiene este conflicto. Porque si es que ellos no reconocen de que hoy día hay una crisis de representatividad y tratan de hacer parecer que todo va a cambiar para que no cambie nada, y creen que el pueblo chileno hoy día está en una posición que sigue sin entender, es porque no, de verdad no están entendiendo nada. Y no es que no estén entendiendo, sino que están resguardando su poder económico y político y no democratizándolo. Y esa es una pelea no menor. Entonces, cualquier modelo, y sobre todo el chileno, económico, neoliberal a ultranza, yo creo que ningún país del mundo tiene un modelo neoliberal como el modelo chileno, y que de alguna manera algunos otros gobernantes andaban en Argentina, andaban vendiendo de que el milagro chileno. El milagro chileno. Sí. El milagro, yo creo que el milagro chileno es que nos demoramos tanto en despertar. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Y lo andan vendiendo, pero de alguna manera, claro, y nos andan vendiendo hoy día el tema de la revolución tecnológica. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista ideal, o cómo lo van a plantear y nos van a intentar instalar el tema de la revolución tecnológica sin hacer el cambio profundo de sociedad que estamos construyendo, claro, nos van a decir esto genera oportunidades, por ejemplo, ingeniería, vamos a meter equipos autónomos donde no se van a exponer a silicosis, se generan oportunidades, sí. Pero resulta que de acuerdo a este modelo económico que tenemos, tanto la tecnología al servicio del capital es solamente para maximizar utilidades en desmedro de los trabajadores. Si tuviéramos un modelo donde ponemos en el centro a la humanidad y a las personas, la tecnología obedecería como debería obedecer todo para poder reducir jornadas de trabajo, para poder tener tiempo para el ocio, para poder tener tiempo a la investigación. Entonces el impacto positivo o negativo de la tecnología va a depender del modelo de sociedad que estemos construyendo. Si el modelo de sociedad está en torno al capital, sin duda la tecnología, como pasa aquí en Chile, la tecnología, la academia, la salud, la educación, gira en torno a ¿qué? A maximizar las utilidades y la concentración de la riqueza de unos pocos. Mientras no cambiemos el modelo de sociedad que queremos construir, todo el impacto que se genere de investigación o de lo que sea, va a ir en desmedro de la clase trabajadora. Y a no perderse, yo creo que ya en Chile ha quedado en evidencia que, porque incluso habíamos escuchado de algunas incluso organizaciones sindicales, de que ya la lucha de clases se había terminado, no existe. Yo creo que no hemos dado cuenta, y sobre todo en lo que hemos vivido en más de ya 45, 46 días de estallido social, siempre nos ponen nombres raros, cuando en los siglos anteriores le llamaban la cuestión social. Sin duda, mientras no sigamos dando la pelea y no construyamos ese modelo o no cambiemos el paradigma, todo va a ir en contra de la clase trabajadora. Y hemos dado cuenta de que la lucha de clases hoy día sigue más viva que nunca, y ese es el tema del fondo, y la disputa que estamos viviendo hoy día es que se nos quiere instalar esta tercera casta para buscar los equilibrios entre las clases, po. Entonces, y es por eso que nos quieren excluir. Este acuerdo por la paz que se trató de instalar es un acuerdo totalmente excluyente, donde nos excluyen a los cabros chicos que generaron el despertar. O sea, sí, los cabros chicos son, a los 16 años los podemos penalizar, pero no tienen la conciencia de lo bueno y lo malo para votar quién sí y quién no. Entonces son las contradicciones excluyentes. Cómo se excluye a las mujeres, cómo se excluye a los pueblos originarios, cómo se excluye a la clase trabajadora, cómo se excluye a los representantes de alguna manera del pueblo. Entonces, y en ese sentido, hoy día lo que llaman la calle, felizmente la calle no se está perdiendo. Porque tampoco podemos decir, y seríamos arrogantes también desde el movimiento sindical o desde cualquier construcción,
decir de que estamos representando lo que está pasando en Chile. Yo creo que en Chile, de alguna manera, las cuestiones del sentido común está funcionando. Y ese sentido común es el que nos tiene que mover, y quienes representamos lo que sea, tenemos que ponernos al servicio de ese sentido común, porque pucha que hemos estado hablando y al parecer hemos encontrado eco en torno a eso. Así que eso, o sea, yo creo que esa es la síntesis. El impacto y la modernización o las tecnologías van a impactar obviamente en este modelo de sociedad que tenemos hoy día de manera nefasta. Para que no impacten de manera nefasta, tenemos que cambiar la construcción de sociedad y de dónde ponemos las prioridades. Eso. Estuve bien en el tiempo. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, y ahora queremos pasarle también la palabra para que haga su intervención Jordania Ureña, ella secretaria de Política Sindical y Educación de la Confederación Sindical de las Américas. Bien, compañeros, compañeras, yo creo que me han dejado poquito, pero igual vamos a avanzar porque es importante que sigamos reconociendo otros tips o más bien otras situaciones, otros puntos de todo esto, del manejo de la tecnología, de los avances tecnológicos, de la famosa Revolución 4.0 que tanto escuchamos, que de hecho es una discusión que sale del seno empresarial, no tenemos ningún tipo de duda de eso, la trabajaron, la marcaron, sí que hay avances en la tecnología, van a ver, que es otra cosa, van a seguir habiendo avances de la tecnología y por ello no podemos circunscribirnos a un neoludismo. O sea, no quiere decir que la clase trabajadora va a estar como en los 1800, los compañeros y compañeras ludistas que dijeron las máquinas nos van a quitar los trabajos, vamos a destruirlas. No, de eso tampoco se trata. Tenemos que reconocer que hay tecnologías nuevas que van a seguir, pero también tener conciencia de cuáles van a ser las reglas de ese juego. ¿Quiénes van a poner las reglas del juego? Que era un poco de lo que mencionaban algunos compañeros y compañeras en esta mesa. La Revolución 4.0 que vienen promoviendo como ya el final de los trabajos y no va a haber obreros, no va a haber nada porque todo lo van a hacer las máquinas, es una discusión que tenemos que seguir dando y por eso los trabajadores y trabajadoras tenemos que estar en todos los espacios en donde estén hablando de Revolución 4.0. Y sí quiero señalar algo. Hoy en día estamos sufriendo muchísimo. La clase trabajadora está adoleciendo de 20.000 problemas de antaño que todavía no nos han permitido superar. Las corporaciones, el sector empresarial, todavía hay países que, convenios incluso ratificados por la OIT, en los espacios que ésta tiene, se ratifican en los países, sin embargo, tenemos que estar en la calle exigiendo que se cumplan como el derecho a la sindicalización, a los convenios colectivos, incluso de los 8 fundamentales que habla la OIT. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que dar 2 luchas a la misma vez. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que seguir reivindicando los derechos de la clase trabajadora, de los trabajadores y las trabajadoras. Los que nos han intentado quitar, nos están intentando quitar, y los que pretenden quitarnos en el futuro. Me doy a entender, la lucha es ahora, pero también hay que tener la visión futurista de cómo vamos a dar esa pelea. Y ahí es que viene el tema de la Revolución 4.0 y de cómo es que nos vamos a ir manejando, peleando nuestras luchas de ahora, defendiendo nuestros derechos en el ahora, pero también comenzando a estructurar las estrategias para que no nos saquen del medio como pretenden algunos, que en el fondo saben que no va a poder ser. Un poco lo que mencionábamos ayer en uno de los paneles que nos tocó de el famoso futuro del trabajo, que es como se plantea desde la OIT, el futuro del trabajo, que nos deja una cuestionante, sí, va a haber trabajo, sí o no. Desde que oímos esa frase, el futuro del trabajo, ¿qué va a pasar? Y desde el movimiento sindical, tal y como lo decíamos ayer, lo hemos invertido, porque entendemos que sí va a haber trabajo. Ahora, ¿bajo cuáles condiciones va a estar ese trabajo? El movimiento sindical regional habla del trabajo del futuro. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿De qué manera se nos van a respetar nuestros derechos en ese escenario? Y yo creo que es bien importante hacer esta discusión, dado que va muy rápido todo, cierto que estamos librando
muchísimas batallas y todo, pero de la primera revolución industrial a la segunda tardaron 100 años y resulta que en esta que vamos solamente tenemos un lapso de 35 años. O sea que va súper avanzado y no podemos dejar pasar una realidad que ciertamente está ocurriendo y hay muchos países que se han abanderado de la automatización de los trabajos. Eso no es mentira. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros y nosotras ver en este aspecto como movimiento sindical? Compañeros, compañeras, hace 10 años, ¿quién pensaba que iban a existir trabajadores de Uber? Hace unos 10 o 15 años. No sabíamos que esto iba a pasar. Sin embargo, hoy tenemos trabajadores de aplicaciones. Y antes quizás no nos preparamos para eso, porque, qué sé yo, estábamos bien involucradas en nuestro diario vivir, en las luchas del momento, y no vimos esto. Pero es parte de los desafíos del movimiento sindical, nuevas formas de afiliación, nuevas formas de sindicalización para estos trabajadores y trabajadoras que están precarizados, están siendo abusados y hay que darle la opción de organizarse. En este marco, ya voy a tumbar esto, pero no se cayó. En este marco de el avance de las tecnologías, el avance de la revolución industrial, tenemos que fijarnos en estos trabajadores y trabajadoras y en el glosario de términos también que anda por ahí, que el famoso emprendedurismo, ayer conversábamos así jocosamente de la mentalidad que se está inyectando con este término y todo lo que encierra, porque es una cuestión que te venden y te dicen, y de ahí perdemos un poco lo del tema de la conciencia de clase, porque ya cuando tú estás en el emprendedurismo, tú tienes una visión empresarial, porque ya yo soy dueño de mi propio negocio, tengo mi propia empresa, si quiero puedo hacer una especie de círculo y tener otros trabajadores y por ahí se va. Pero el trasfondo es bien complejo y bien delicado. Y también ese tiene que ser un análisis del movimiento sindical para romper con esta estructura que se está llevando a cabo y que está captando trabajadores y trabajadoras y está siendo utilizado por los gobiernos para reducir estadísticas. ¿Por qué? Porque en muchos países el desempleo baja supuestamente con estadísticas de emprendedurismo. Es el caso, yo vengo de República Dominicana, ayer lo dije también, y es el caso del gobierno local que cuando te habla de la reducción del desempleo, tú encuentras una tabla que te habla de los famosos jóvenes, sobre todo, emprendedores y mujeres emprendedoras. Ojo, compañeros y compañeras, que este término hay que verlo con mucha delicadeza y no podemos hablar de un futuro del trabajo sin mencionar a la población joven. ¿Por qué? Porque son quienes van a entrar. Ahora les toca al mundo del trabajo. Y un mundo del trabajo que va en constante transformación. Y hay que preparar a nuestras juventudes en este sentido. Tienen que saber cuáles son las artimañas de las grandes corporaciones, del capital, cuál es el lenguaje, que ahora hay uno muy famoso, que es que ya tú no eres el trabajador ni trabajadora, tú no eres, ya tú lo que eres es un colaborador de la empresa y te dan así ese sentido de responsabilidad y de parte y tú te haces la imagen, pero si somos colaboradores, entonces quizás a mí de los ingresos me toca algo más y mentira. Es otra de las falacias que tiene este sistema para trabajarnos mentalmente a la clase trabajadora y que hay que estar también bien pendiente para destruirle todo este teatro conceptual, porque con ello nos están ganando muchos adeptos, porque la gente a veces se lo cree, lamentablemente. Entonces, decirles que hay varias necesidades que tenemos en nuestras manos, hay varias necesidades que tenemos que enfrentar. Y lo otro del glosario que no quisiera dejar pasar es el tema de la flexibilidad, que todos y todas sabemos la consecuencia que trae. Y cómo estas nuevas modificaciones a nuestros códigos de trabajo vienen en nombre de la famosa modernización, que hay que ponerse al día con los nuevos marcos y que hay que ya manejar la empresa con otros criterios más modernos, adaptados a la realidad, a las nuevas realidades. Sin embargo, cuando vemos las propuestas que traen
idea de modificación a los códigos de trabajo son ideas precarizadoras, cada día más, de recortes de derechos. Pero en nombre de eso, de la famosa modernidad que va enmarcada en los cambios tecnológicos, en el impacto de la revolución 4.0, que se oye así muy interplanetaria, pero que nos toca aterrizarla y ver cuáles desafíos tenemos en este sentido, hay que ver, hay que sentarse, hay que estructurar estrategias que nos permitan resistirla como en aquellos tiempos durante la primera revolución industrial, durante la segunda que sobrevivimos y se pensaba que ya se iba a acabar el trabajo y resulta que, sorpresa, aún seguimos trabajando, aún hay clase trabajadora que sigue luchando y reivindicando sus derechos y va a seguir, tiene que seguir, tenemos la obligación de continuar en esta lucha salvaguardando nuestros derechos que ya adquirimos y ganando muchos otros. Entonces, primero, como decía al principio, reconocer que sí hay una situación que está impactando y de hecho nos está lacerando de alguna manera y hay que combatirla. Segundo, hay que ser propositivos. Esto tiene este impacto de las nuevas tecnologías y de los avances tecnológicos tiene que ser regulado. Hay un caso muy especial, el de la Big Data, todos han escuchado, ¿verdad? El cúmulo de datos que está siendo muy utilizado. Y, bueno, algunos compañeros, creo que en Argentina se usó para el tema de las elecciones de Macri, que se entraban a una base de datos, veían cómo pensaba la gente, qué le gustaba a la gente, y así enmarcaban su propuesta ideal. Entonces las empresas también están utilizando esto para vender. ¿Qué te gusta? Bueno, a ella le gusta el rojo, mira. Ah, bueno, acumulan los datos, ese y muchos otros, y de ahí te ofrecen algo que sea rojo. Sorpresa, pero mira, me salió. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo me asusto porque pienso buscar algo en Google y antes de que lo termine de escribir ya está. Magia, ¿no? Qué sorpresa. ¿Conocen? Diga, compañera. Exacto. La Cambridge, viste, hay una serie muy buena en Netflix que habla de esta empresa que acumula los datos de cada quien y esos datos tienen que ser, o sea, nuestros datos tienen que ser protegidos, compañeros, compañeras, por Dios, no pueden estar a la merced de cualquiera que quiera utilizarlo para generar sus lucros. Eso es otra cosa que entendemos como una lucha que debe librarse y debe ser generada por el bien de todos y de todas. Otra de las cosas que quería mencionar es, bueno, las propuestas y los desafíos que tiene el movimiento sindical para enfrentar este oleaje de las nuevas tecnologías. Mencionaba ya que debe regularse, debe haber un marco regulatorio donde todos y todas participemos con nuestras propuestas y pongamos nosotros y nosotras las reglas del juego. Y mencionaba el tema de la juventud y mencionaba el tema de las mujeres porque también con el famoso emprendedurismo y una salida a la crisis, que había un tema muy interesante ahí detrás, en uno de los debates de hoy fue la crisis como un negocio, se utiliza para generar lucro porque ya como no hay empleos, tú tienes que adaptarte a lo que sea que aparezca, tú no puedes reclamarle al jefe ni decirle nada porque tengo que mantener mi empleo, no hay de otra. Y me pagan poco, me precarizan, está la moda esta de la tercerización, que hay que aguantar de todo porque no hay más. O sea, es la opción que me dan. Es lo que tengo y como no hay en nombre del que no hay más nada y en nombre de que hay una gran crisis y un desempleo muy grande, tú asumes cualquier espacio de trabajo ahí aguantadito o aguantadita sin poder reclamar mucho porque esto es lo que hay. Sin embargo, la crisis que está siendo utilizada de esta manera, tenemos que tener la visión, la articulación necesaria para revertir todo esto. Y hay que seguir concientizando, hay que seguir exigiendo normas que nos ayuden. Creo que el compañero Hugo mencionaba el tema de la formación, que es 1A. También hay que exigir
marcos legales que tengan que ver con la formación en nuevas tecnologías, por lo mismo que dicen ellos, por el discurso que ellos tienen de las nuevas tecnologías, los nuevos avances y todo eso. Bueno, pues hay que prepararnos en eso, pero no puede ser todo. Hay que visibilizar otras cuestiones, otras cosas en manejo de derecho. Yo creo también que el abanderarnos de la reducción de las horas laborales, yo creo que ya está bueno. Ya tenemos unos añitos que se logró la reducción de las 8 horas. Yo creo que hay que seguir dando la batalla y la pelea por menos. Vámonos por las 6 ahora. No, que hay mucha tecnología que pueden avanzar y eficientizar el trabajo. ¿No dicen ellos eso? Entonces, esa es otra de las cosas que pudiéramos exigir. La reducción de las horas de trabajo, la lucha por la reducción de las horas de trabajo. Y plantearnos esto de poder generar las propuestas necesarias, siempre con la visión de proteger el derecho de las y los trabajadores. Eso no puede estar bajo ninguna circunstancia en riesgo. La vulneración a los derechos que se da mucho, y era lo que iba a decir hace un rato y me fui por otro lado, con el tema de las mujeres emprendedoras y la división sexual del trabajo, que también hay que mencionarla en el tema de los avances tecnológicos, porque es algo que hay que tomar en cuenta. En discusiones internas, en la OIT hay que ir a llevar este tema con nuestra visión. Y qué bueno que la compañera mencionaba lo del convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el convenio 190, que recientemente este año se adoptó, y ahora la lucha es porque nuestros países los ratifiquen, porque viene a ayudar bastante en lo vulnerable que están las mujeres en el mundo del trabajo formal, pero en la informalidad también, y en este mundo emprendedor muchísimo más. Entonces eso quería subrayarlo como parte de lo importante en esta visión del futuro del trabajo y la protección que debe traer el trabajo del futuro, que ese sí es nuestro discurso. ¿Bajo qué condiciones vamos a trabajar en el futuro? ¿Cuáles son los espacios de trabajo que tenemos? Y sobre todo, a lo interno del movimiento sindical, ¿cuáles van a ser las nuevas formas de organización que vamos a ofrecerle a esos trabajadores y trabajadoras que antes no existían? ¿De qué manera los vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a preparar para este proceso? Eso también tiene que ser una reflexión interna que desde la Confederación Sindical de las Américas ya hemos comenzado a preparar y ya hemos comenzado a auspiciar espacios de discusión, porque es necesario. Y otra de las cosas que mencionábamos ayer, el gran capital, las grandes corporaciones se sientan y planifican de aquí a 50 años cómo es que nos van a J la paciencia. ¿Entendieron la J, no? Sí. ¿Cómo es que no van a J? Ah, no. Ellos sí se sientan y se planifican, y a veces a nosotros se nos complejiza hacer esto. Y es momento de tomar también esta parte, de sentarnos y planificar cómo es que vamos a dar la lucha, cuáles van a ser las estrategias que vamos a tener en este sentido para revertir los efectos que ya tenemos, y también para que no se imponga dentro de este modelo, porque todo al final, como decía el compañero, es el trasfondo el mismo, el modelo de desarrollo que ellos han decidido y nosotros hemos rechazado, y cada día más se enmarca el rechazo a este modelo de desarrollo porque no sirve para nada, no nos ha servido, a un grupito sí les ha servido, pero a la gran mayoría no, y son decisiones políticas que hay que tomar y que ellos han tomado en nombre de nosotros y que no lo podemos permitir. Yo creo que eso es importante para dar los debates, es importante pensar en estar en todo este proceso, en todas las discusiones que se tienen en relación a la Revolución 4.0, con nuestra visión de trabajadores y trabajadoras, con nuestra visión de movimiento sindical, de región, porque son diferentes realidades y hay que conocerlo, y hay que plantear la necesidad de nuevas reglas del juego. Yo creo que lo voy a dejar por ahí. Antes de entregar, quisiera sí hacer una invitación. ¿Me quedaban 3 minutos? ¿O fue hace rato que me lo pusiste ahí? Hace rato me lo puso ahí, yo no lo había visto. ¡Qué pecado! Bien, compañeros y compañeras, y ahora sí recojo
Y invito, porque si no me matan los compañeros y las compañeras, de la jornada mundial por la democracia y contra el neoliberalismo, va a tener una reunión mañana jueves, ¿cierto? A las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana, y las 5 de la tarde, ¿de dónde la saqué? No sé. A las 9 de la mañana en la CUT. Y como saben, la CCA también forma parte junto a 6 organizaciones más, y vamos a estar hablando también un poco de la visión y del trabajo que ha estado haciendo la jornada en el marco de toda esta convulsión de nuestra América. Para adelante, viva la clase trabajadora del mundo, vivan los que luchan. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Jordania. Bueno, para continuar, vamos entonces a dejar la intervención del compañero Horacio Fuentes, presidente de la Constramed y consejero nacional de la CUT. No sé si es un honor terminar de los últimos, parece. Claro, no sé, o la desgracia, porque en realidad tampoco lo que habla. Claro. Pero yo quiero centrarme en 2 o 3 cuestiones. Quiero decir que yo pertenezco a Industrial Global, que es una organización internacional que agrupa trabajadores de la industria, ¿ya? Y cuando hablamos de la industria extractiva y de la industria de transformación, es decir, de que saca el metal en la mina hasta que termina el avión y el auto, pasando por todos esos procesos, ¿ya? Industrial, como se dice en inglés. Bueno, en definitiva, soy parte del ejecutivo de Industrial. Yo quiero decir que efectivamente aquí se han hecho muchas caricaturas en relación al tema de la industria 4.0 y de la inteligencia artificial, y desde temores que vienen a que va a quedar un caos, a que vamos a quedar cesantes miles y millones de trabajadores en el mundo, hasta que efectivamente, ¿no es cierto?, esto puede ser mejor para la humanidad y en general para todos los trabajadores en el mundo. ¿De qué va a depender de esto? ¿A qué lado se inclina? Es siempre lo mismo. Y es la historia. Esto es lucha de clases. No tiene otra situación. ¿Ya? No hay otra explicación en función de esto. Pero quiero decir que la humanidad ha tenido, ya con esta sería la 4ª revolución industrial. Todas han generado los mismos temores. Pero todas también han generado nuevos empleos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nosotros vemos que efectivamente, ¿cuál es el problema de fondo en esta situación? El problema de fondo es cuál es la transición justa de una tecnología a otra en función de los trabajadores. Esa transición justa, y que tiene que ver fundamentalmente con el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto a la libertad sindical, se va a dar fundamentalmente en el tipo de modelo de desarrollo que cada uno de los países tenga. Pero además se va a dar en función de la capacidad de organización y de convocatoria que tenga, valga la redundancia, la organización sindical. En la medida que la organización sindical sea más débil, entonces la respuesta va a estar en desmedro, digamos, de los intereses de nosotros. Pero si la organización sindical es más fuerte y tiene más influencia en la sociedad, indudablemente que la respuesta va a ser distinta. Yo voy a poner un ejemplo. La IG Metall de Alemania, que tiene 2,5 millones de afiliados, ¿ya? Hace 2 años atrás discutió temas de automatización con los empresarios. ¿Y qué es lo que pasó allí? Tuvieron casi 15 días en huelga, casi un mes en huelga. 2 millones de trabajadores. Pero resulta de que de 36 horas bajaron a 26, bajaron a 28 horas al mes. Pero eso es fruto de la fuerza que tiene la organización, ¿no? Y por eso a mí me parece de que, y aquí yo quiero ligar un poco esta lucha que hoy día se ha venido dando, y tiene que ver fundamentalmente, y esto ha abierto un espacio enorme, lo que hoy día al despertar de Chile, de hablar fundamentalmente del modelo de desarrollo que nosotros queremos. Porque efectivamente el modelo de desarrollo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, y que fue impuesto, ¿no es cierto?, es que nosotros teníamos que aprovechar nuestras ventajas comparativas con respecto al resto. ¿Cuáles eran esas ventajas comparativas? Simplemente ser proveedores de materias primas para el primer mundo. Ese fue el rol que se nos asignó. Y por eso se va el cobre como se va, por eso
en definitiva, todo, de alguna u otra manera, este modelo depredador, y que no tiene ningún respeto por las comunidades. Si en este país se da el caso de que, en definitiva, las mineras en el norte de Chile le quitan el agua a las comunidades y el Estado chileno tiene que comprarle el agua a las empresas españolas, que son las dueñas, para poder darle a esa comunidad. O sea, eso es el resultado de esta situación. O sea, este ejemplo, o mal ejemplo más bien dicho, que se trataba de alguna u otra manera de entregar al mundo como los mejores alumnos de los Chicago Boys y de las políticas neoliberales, y que instalaron en este país no el modelo neoliberal, compañeros, lo que instalaron fue el fundamentalismo liberal, digámoslo así. Eso fue lo que instalaron en este país. Entonces, hoy día, de esta explosión social, lo que queda de manifiesto los efectos de este modelo, y tan nefasto. Es decir, tal como lo dijeron un medio argentino hace poco tiempo atrás, cuando me entrevistaron, esta explosión social hizo saltarle la mierda del modelo en la cara a todos estos que hoy día, de alguna u otra manera, les decían de que efectivamente nosotros éramos el oasis en la región. Así nos dijeron hace un poco, antes que estallara Entonces, para volver al tema, es que efectivamente esto da un espacio para hablar, en nuestro país, a lo menos, de qué tipo de desarrollo que queremos. Porque cualquier modelo de desarrollo no da lo mismo. No da lo mismo. A nosotros se nos desbarató toda la red, ¿no es cierto?, que teníamos de manufactura en este país. Toda. Cuero y calzado. Textil. Se da el caso que en nuestro país nosotros tenemos más de 60 años de explotación del cobre. 60 años. Pero no somos capaces de hacer ni siquiera una llanta de un camión del cobre. Porque eso lo traímos de Japón. ¿Y cómo es posible que Japón, que no tiene recursos minerales naturales, tenga el grado de desarrollo que tiene? ¿Y por qué nosotros no lo podemos tener? ¿Cómo es posible que Europa tenga el nivel de desarrollo si no tiene ninguna riqueza básica? En Latinoamérica sí las tenemos. Pero en Latinoamérica, por efectos de las políticas norteamericanas y fundamentalmente los gobiernos de derecha, hoy día, de alguna u otra manera, no estamos tan unidos como quisiéramos. Porque la única forma de enfrentar hoy día estos grandes grupos o modelos de desarrollo, fundamentalmente tiene que ver con que hoy día es la región la que tiene que unirse. No puede haber desarrollo si la región no está unida. Y el Mercosur, un organismo despreciado por los gobiernos neoliberales de este país, lo despreció y no lo aceptó. Y así hubieron otros intercambios regionales. O sea, es posible que, por ejemplo, si Uruguay, un país pequeño, tiene una fábrica de 5.000 trabajadores que hacían motos, pues, compañero. Porque tenía que proveer, ¿no es cierto?, a la región, al Mercosur. Y nosotros estuvimos afuera de esa situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los creíamos distintos a los demás. ¿Ya? Entonces decíamos que el desarrollo de nosotros estaba basado en la explotación de nuestros recursos. ¿Eso hasta cuándo nos va a durar? ¿O vamos a tener la misma experiencia que tuvimos con el salitre? ¿Qué nos pasó con el salitre? Se acabó el salitre, los alemanes inventaron el salitre sintético y lo fuimos a la mierda. Millones de trabajadores en la cesantía. Eso pasó en nuestro país. El cobre se va a acabar. Y si no somos capaces hoy día de recrear una idea de un Chile industrial asociado a Latinoamérica y desde ese punto de vista ser más fuerte para negociar con los norteamericanos, con los europeos o los otros grupos económicos, con los chinos el día de mañana, entonces estamos condenados al fracaso. Entonces, esta tecnología que es tan maravillosa, porque la tecnología es maravillosa, no tengamos miedo. Esta tecnología va a estar al servicio del capital y no del hombre.
Y nosotros queremos que esté al servicio del hombre, si eso es fruto del hombre. Pero no es para unos pocos. A mí me gustaría que en vez de trabajar 45 horas semanales en este país, se trabajaran 36. Y que no hubiera cesantía. Para tener más espacio para la recreación, el estudio, y cuántas cosas más se nos ocurra. Entonces una sociedad justa la vamos a construir en la medida que cambiemos hoy día el modelo de desarrollo, pero también fundamentalmente la orientación del Estado. ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado subsidiario para las grandes empresas como el que tenemos hoy día nosotros? No, eso se agotó. Eso ya no es posible. Entonces hay que reestudiar. Y esa es la oportunidad que nos da este movimiento. Que la gente haya seguido la calle hoy día es porque entendió el mensaje. Si es la demanda más importante en este país, nueva constitución, pues. ¿Y por qué nueva constitución? Porque efectivamente la constitución política heredada de la dictadura y que no fue cambiada, aunque el señor Lago le haya puesto aquí la firma, no cambió nada. Y son los mismos que hoy día aparecen en la tele hablando, los Arriagada, los Lagos, que aquí no se violan los derechos humanos en el último tiempo. O no hay una violación sistemática de los derechos humanos. Son los mismos que los llevaron al caos hoy día. Ellos son los responsables. Entonces, si esta oportunidad, me avisan por favor, si esta oportunidad que tenemos hoy día no la aprovechamos y no somos capaces de canalizar, en realidad hemos perdido bastante. Yo creo que no. Creo que Chile no va a ser el mismo del 17 de octubre. Porque a partir del 18 se empezó a escribir otra historia. Y esa historia tenemos que continuar a hacer los protagonismos de escribir esa historia. No podemos abandonar el protagonismo y el movimiento sindical tiene un rol que jugar ahí. No digo liderar, pero tiene que ponerse al servicio hoy día del resto del movimiento social para poder construir una sociedad más justa. Y que la construyamos entre los estudiantes, los trabajadores, los pobladores, los discapacitados. Todos, de alguna u otra manera, tenemos un espacio para construir las minorías étnicas de este país, o mayorías, como se le quiera llamar. No podemos desconocer que tenemos que llegar a construir un Estado plurinacional. Y eso tiene que estar reconocido hoy día en la Constitución política. Somos eso, no somos otra cosa. Nos decían los ingleses de América, ¿cuánto nos compramos el cuento? No, somos mezcla. Latinoamérica es morena y nosotros no somos la excepción que lo quisieron vender durante muchos años. ¿Ya? Entonces, este momento tan crucial para nuestro país nos va a permitir por primera vez en más de 40 años post dictadura de hablar de la construcción de un país distinto, hablar de un modelo de desarrollo distinto, hablar de una constitución que hoy día genere derechos para todos y todas. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la pensión, el derecho al trabajo, a la vivienda digna. Eso es es el espacio que hoy día tenemos la oportunidad que nos dan estos espacios. Y para eso, indudablemente que tenemos que seguir siendo protagonistas en esta pelea. Y en ese marco, entonces, yo creo que todas las iniciativas que hoy día van a venir, ¿no es cierto?, para adelante, tenemos que estar insertos dentro de nosotros. Y que mañana la tecnología esté al servicio del hombre, y lo vuelvo a reiterar, y no del capital. Pero para eso, nosotros tenemos que tener gobiernos progresistas, o como se les quiera llamar, pero que de alguna otra manera pongan el foco en el desarrollo de la persona, del individuo, del humano, y no del capital. En ese marco, entonces, creo que nos queda una tarea bastante ardua. Y quisiera terminar simplemente saludando el triunfo de los compañeros de Argentina, que es un
es un faro que los va a iluminar hoy día. Saludar la libertad de Lula, gran compañero. Saludar la libertad del compañero Lula, que nos abre nuevas esperanzas en un país tan importante y tan influyente en la región como lo es Argentina. Saludar el despertar de los compañeros colombianos. Saludar el despertar de los compañeros ecuatorianos que estuvieron tanto tiempo en lucha. Pero también condenar enérgicamente el golpe de Estado en Bolivia que destituyó al compañero Evo Morales. Y solidarizar con la lucha del pueblo boliviano que hoy día está luchando en las calles para revertir la situación. Y eso me parece muy importante. ¡Viva esta América Latina que se levanta contra la opresión y el capitalismo! ¡Vivan los trabajadores! Muchas gracias, compañero Horacio. Nos quedan unos minutos, a ver si hay alguien que quiera hacer una consulta, alguna pregunta.